En nuestras vidas, a menudo perseguimos un destino, un horizonte lejano, un tesoro que nos promete la felicidad eterna. Nos enfocamos tanto en la meta que olvidamos que la vida se vive en el presente, en cada paso que damos. La historia que están a punto de escuchar es una antigua parábola sobre esta misma verdad, un relato que nos invita a abrir los ojos al verdadero tesoro que, sin saberlo, ya poseemos. Antes de embarcarnos en este viaje, si sienten que estas historias alimentan su espíritu, les pido un pequeño gesto que nos ayuda a seguir sembrando sabiduría. Al suscribirse a nuestro canal y compartir este contenido, no solo nos apoyan, sino que extienden esta luz a otros corazones. Que la gracia de esta historia ilumine su camino. En el corazón de un valle sereno, acunado por colinas doradas y ríos de aguas cristalinas, existía un pequeño pueblo donde vivía Elías, un hombre cuya sabiduría era tan respetada como su cargo de alcalde. Elías era admirado por su juicio y su inmensa bondad, pero detrás de su semblante tranquilo, una espina se clavaba profundamente en su corazón, su único hijo, Santiago. Santiago era un joven vibrante, lleno de la energía de la vida, pero completamente ajeno al concepto de responsabilidad. Mientras los demás jóvenes del pueblo labraban la tierra y construían sus futuros con el sudor de su frente, Santiago malgastaba sus días en risas vacías con amigos, persiguiendo placeres tan fugaces como la espuma del río. Nada parecía tocar su conciencia, ni los consejos cargados de amor de su padre, ni las historias de los ancianos que hablaban de inviernos duros y cosechas perdidas. Para él, la vida era un festín interminable, y el mañana era una tierra lejana que no merecía su preocupación. Una noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Elías observaba a su hijo a través de la ventana. Lo veía rodeado de su círculo de amigos, sus carcajadas resonando en la noche tranquila, ajeno a todo lo que no fuera el instante presente. El corazón del padre se encogió de pena. Sabía que la vida no era solo una fiesta, sabía que las tormentas llegan sin aviso, que los desafíos ponen a prueba el alma, y que su amado Santiago no estaba preparado para enfrentarlos. Como padre, su anhelo más profundo era que su hijo descubriera el valor del esfuerzo, la dignidad de la superación y la verdadera felicidad, esa que no se encuentra en una copa de vino, sino en el largo y a veces arduo camino de la vida. Fue entonces, en el silencio de su preocupación, que una idea audaz y arriesgada germinó en la mente de Elías. Un plan que podría cambiar para siempre el destino de su hijo. A la mañana siguiente, antes de que los primeros rayos del sol besaran las cumbres de las colinas, Elías llamó a Santiago. La conversación que estaban a punto de tener marcaría el inicio de una transformación que ninguno de los dos podía prever. Santiago entró en la sala, todavía somnoliento, frotándose los ojos con pereza. Su padre lo esperaba sentado a la mesa, sosteniendo un viejo pergamino, amarillento y frágil por el paso del tiempo. Sin mediar palabra, Elías desenrolló el mapa sobre la madera y lo señaló con el dedo. ¿Qué es esto?, preguntó Santiago, su curiosidad finalmente despertada. Un mapa, respondió su padre, su voz firme y serena. Muestra el camino hacia un tesoro legendario. Y quiero que tú lo encuentres. Los ojos de Santiago se abrieron de par en par, brillando con una codicia infantil. ¿Un tesoro? Esa era una palabra que sí entendía, una promesa que resonaba con sus deseos más profundos. ¿Dónde está?, preguntó con avidez. Nadie lo sabe con certeza, dijo Elías, enrollando el mapa y entregándoselo. Pero la leyenda cuenta que quien lo encuentre jamás volverá a tener una sola preocupación en su vida. Santiago tomó el pergamino con manos temblorosas de emoción. La promesa de una riqueza infinita y una libertad absoluta era todo lo que siempre había soñado. Elías se levantó y colocó frente a él una pequeña mochila con provisiones básicas, pan, agua, algunas ropas de abrigo y un pequeño puñal para defenderse. Parte hoy mismo, ordenó su padre.
La emoción de Santiago se desvaneció por un instante, reemplazada por la duda. Hoy. Pero. ¿Y mis amigos? ¿Y la fiesta de la cosecha? Elías lo miró directamente a los ojos, su mirada profunda y seria. Si de verdad anhelas el tesoro, debes estar dispuesto a sacrificarlo todo para buscarlo. Santiago vaciló, pero la visión de un futuro sin esfuerzo ni responsabilidades fue más poderosa. Tomó la mochila, guardó el mapa en su interior y, con una respiración profunda, partió por el camino de tierra que se alejaba del pueblo. No miró atrás, sin imaginar que aquel viaje, aquella supuesta búsqueda de oro, cambiaría su alma para siempre. El camino se extendía ante él como una serpiente sin fin, sinuoso e impredecible. Al principio, Santiago avanzaba con un entusiasmo desbordante, sintiéndose un aventurero de leyenda. El mapa crujía en sus manos y su mente danzaba con visiones de cofres rebosantes de oro, joyas y perlas. Pero a medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, su euforia inicial se erosionó, dando paso a un cansancio profundo y a una soledad que nunca antes había conocido. El viaje era una prueba constante. Atravesó bosques tan densos que la luz del sol apenas se filtraba, donde las ramas retorcidas parecían susurrarle secretos olvidados. Escaló montañas empinadas, picos helados donde el viento cortante ponía a prueba cada fibra de su resistencia. Cruzó ríos caudalosos y furiosos, luchando contra la corriente para no ser arrastrado hacia el olvido. El hambre y la sed se convirtieron en sus compañeros más fieles. Sus pies, antes acostumbrados a la comodidad, estaban ahora cubiertos de dolorosas ampollas. Sus ropas estaban desgarradas y sucias. Sin embargo, la idea de rendirse no cruzaba su mente. El tesoro lo esperaba en algún lugar, y se negaba a regresar a casa con las manos vacías, a enfrentar la mirada de su padre como un fracasado. En su periplo, se encontró con toda clase de personas, campesinos de manos curtidas, sabios ermitaños y otros viajeros. Algunos le ofrecieron un techo y un plato de comida caliente, gestos de bondad que aceptaba con prisa. Otros compartieron con él palabras de sabiduría, pero Santiago apenas las escuchaba, pues su mente estaba obsesionada con un único objetivo, el tesoro. Una noche estrellada, mientras descansaba bajo las ramas de un roble milenario, un viejo ermitaño de barba blanca se le acercó y le ofreció un cuenco de té caliente. «Llevas mucho tiempo en el camino, joven», dijo el anciano, observando su ropa gastada y su mirada exhausta. «¿Qué buscas con tanta urgencia?» Santiago suspiró, el calor del té reconfortando su cuerpo. «Un tesoro», respondió. «Cuando lo encuentre, mis preocupaciones terminarán para siempre». El viejo sonrió con una dulzura que parecía contener la sabiduría de los siglos. «¿Un tesoro, eh? Solo espero que, cuando llegues al final de tu camino, encuentres lo que realmente estás buscando». Santiago no prestó atención a las enigmáticas palabras del anciano. Agradeció el té y, al alba, reanudó su marcha. No podía saberlo entonces, pero en aquel viaje ya había comenzado a acumular una riqueza mucho más valiosa que el oro. Los días seguían pasando, y Santiago avanzaba, ciego y sordo a la vida que florecía a su alrededor. Su cuerpo estaba al límite, pero su mente seguía fija en el destino final. Pasaba por campos cubiertos de flores silvestres sin notar su perfume embriagador. Atravesaba valles de un verde exuberante sin percibir el melodioso canto de los pájaros. Caminaba bajo atardeceres que teñían el cielo de naranja y púrpura, sin siquiera levantar la vista de sus pies. La gente que se cruzaba en su camino intentaba conectar con él, pero sus respuestas eran cortas, su impaciencia evidente. Cuando un grupo de niños que jugaban en un arroyo lo invitaron a unirse, él simplemente negó con la cabeza y siguió adelante. Cuando una joven campesina le ofreció una cesta de frutas frescas, recién recogidas del huerto,
tomó una sin dar las gracias, apurado por no perder ni un minuto. Para él, todo era una distracción, un obstáculo entre él y su recompensa. En una ocasión, encontró a un anciano escultor sentado al borde del camino, tallando con paciencia infinita una pequeña figura de madera. La dedicación y el cuidado que ponía en su trabajo eran hipnóticos. «Joven, siéntate un momento». «Pareces agotado», le dijo el anciano, sin apartar la vista de su obra. Santiago sacudió la cabeza. «No puedo. Tengo prisa». El viejo sonrió para sus adentros. ¿Prisa? ¿Prisa para qué? Para encontrar mi tesoro. El anciano soltó una risa suave y siguió tallando la madera. Entonces, sigue adelante. Ve tras tu tesoro. Pero recuerda esto, quien corre demasiado deprisa, a menudo tropieza con las verdaderas riquezas que ya tiene en el camino, sin siquiera darse cuenta. Santiago no respondió. Simplemente reanudó su marcha, ignorando lo que consideraba el desvarío de un viejo. No sabía que, mientras sus ojos estaban fijos en el horizonte, los verdaderos tesoros de la vida pasaban desapercibidos justo delante de él. El tiempo se desdibujó. Santiago ya no sabía cuántos años habían pasado, cuántas lunas llenas había visto nacer y morir, cuántos inviernos había soportado a la intemperie. Pero finalmente, un día, llegó al punto exacto marcado en el mapa, un claro en la cima de una colina, rodeado de árboles antiguos y silenciosos. Su corazón se aceleró. Era allí. Después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento, el tesoro estaba a solo unos metros bajo tierra. Con manos temblorosas y una energía renovada por la anticipación, comenzó a cavar. La tierra seca y dura ofrecía resistencia, pero él no se detuvo. Los minutos se convirtieron en horas. El sudor empapaba su rostro, sus brazos ardían de dolor, pero continuó cavando, cada vez más profundo. Hasta que se detuvo. No había nada. Miró a su alrededor, jadeando, confundido. Cavó un poco más, en un punto diferente. Nada. Un nudo de hielo se formó en su garganta. No tenía sentido. El mapa era preciso, el lugar era el correcto. ¿Dónde estaba el tesoro? Y entonces, la verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. No había tesoro. Nunca lo hubo. No puede ser, murmuró, dejando caer la pala. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y frustración. Todo ese esfuerzo, todo ese tiempo perdido, todos los sacrificios. Para nada. El mapa era una cruel mentira. Con el corazón destrozado por la decepción, Santiago se derrumbó en el suelo. Su cuerpo estaba débil, pero el dolor más agudo venía de su interior. Se sentía engañado, traicionado por su propio padre. ¿Por qué le había hecho esto? ¿Para qué lo había enviado a una búsqueda inútil? Allí, solo en la cima de aquella colina silenciosa, el vacío lo consumió. Todo por lo que había luchado, todo a lo que había renunciado, se había desvanecido. La rabia ardía en su pecho. Se sentía como un tonto. Pero a medida que su respiración agitada se calmaba y el profundo silencio del claro lo envolvía, algo comenzó a cambiar dentro de él. Por primera vez en años, no estaba corriendo hacia ninguna parte. No estaba ansioso por el siguiente paso. Simplemente estaba allí, presente. Y entonces, su mente, antes cegada por la obsesión, comenzó a ver. Recordó la primera vez que tuvo que cazar para no morir de hambre, y la satisfacción que sintió. Recordó la bondad del campesino que le dio refugio en una noche de tormenta. Recordó las palabras del viejo ermitaño junto al fuego, el aroma de las flores en los campos que había cruzado sin mirar, las historias que escuchó de otros viajeros. Y por primera vez, se dio cuenta de algo asombroso.
Ya no era el joven perezoso e inútil que había salido de casa años atrás. Ahora sabía cómo encontrar comida y agua. Sabía leer las nubes para predecir el tiempo. Sabía construir un refugio con sus propias manos. Sabía escuchar con paciencia. Se había convertido en un hombre fuerte, resiliente y sabio. El tesoro que tanto había buscado. Quizás no estaba bajo tierra. Quizás el tesoro era el mismo. Se levantó lentamente, respirando el aire puro de la colina. El viento sopló suavemente entre los árboles, como si le susurrara la respuesta que siempre había estado allí. Sabía lo que tenía que hacer. Era hora de volver a casa. El camino de regreso fue completamente diferente. Santiago caminaba sin prisa, sintiendo la tierra bajo sus pies, escuchando el canto de los pájaros, maravillándose con los colores del atardecer que antes había ignorado. Volvió a encontrarse con las personas de su viaje. El campesino le sonrió al verlo, reconociendo el cambio en su mirada, y le ofreció pan recién horneado. Los niños del arroyo lo llamaron de nuevo y, esta vez, Santiago entró en el agua y jugó y rió con ellos hasta que el sol se ocultó. El viejo escultor seguía sentado al borde del camino, tallando una nueva figura. Santiago se detuvo frente a él. El anciano levantó la vista y sus ojos brillaron. «Ah, has vuelto», dijo con un tono de profunda satisfacción. «Y dime, ¿encontraste tu tesoro?» Santiago sonrió, una sonrisa genuina y tranquila, y se sentó a su lado. «Sí», respondió. «Lo encontré. Y ahora entiendo sus palabras». El anciano simplemente asintió, y ambos permanecieron en un silencio lleno de entendimiento. Días después, Santiago llegó a su aldea. Al entrar en su casa, encontró a su padre, ahora un hombre mayor, sentado en su silla de madera, mirándolo con una expresión serena. «¿Has vuelto?», dijo su padre. «Sí, padre, he vuelto». Elías analizó el rostro de su hijo, su piel curtida por el sol, sus manos callosas por el trabajo, su mirada firme y tranquila. Ya no veía al muchacho impulsivo, sino un hombre. «Y dime», preguntó suavemente, ¿encontraste el tesoro? Santiago respiró hondo y una sonrisa iluminó su rostro. «Sí, padre. Lo encontré». El viejo alcalde sonrió, una sonrisa de puro orgullo y amor. «Entonces, mi misión ha terminado». En ese instante, Santiago lo comprendió todo. Su padre nunca quiso que encontrara oro ni joyas. Quiso que se encontrara a sí mismo. Ese día, aprendió la lección más grande de todas: la verdadera felicidad nunca estuvo al final del camino, sino en cada paso del viaje. Y así, Santiago descubrió que la riqueza auténtica no reside en un destino, sino en el trayecto. Cada desafío, cada encuentro, cada fracaso, lo habían forjado, convirtiéndolo en alguien más fuerte, más sabio y, sobre todo, más vivo. ¿Y tú, que has escuchado esta historia? Pregúntate, ¿cuántas veces te has enfocado tanto en un objetivo que te has olvidado de disfrutar el camino? ¿Cuántos tesoros, una conversación, una sonrisa, un atardecer, has dejado pasar en tu prisa? Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a dejar tu reflexión en los comentarios. Queremos saber cuál ha sido la mayor lección que has aprendido en tu propio viaje. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que juntos podamos seguir explorando los caminos de la sabiduría. Cada historia es un mapa hacia un tesoro interior. Gracias por caminar con nosotros.